Bienvenidos al canal de bandidos de Rise of Empires. Hoy vamos a hablar de Rock de la sesión 1, de Rock 1. ¿Qué se necesita? Requisitos para poder jugar cómodamente Rock 1. Lo principal es tener cuanta más tropa mejor. En Rock 1 seguramente muy pocos o nadie habrá llegado a tropa nivel 8, entonces lo recomendable es tener tropa nivel 7, ¿vale? Sobre todo caballos e infantería. Vale, si nos hemos dedicado a hacer arqueros, pues arqueros, pero básicamente caballos por la velocidad y infantería por el poder de destrucción. El poder de destrucción es esto de aquí, ¿vale? Es lo que es la vida. Cada terreno, cada edificio tiene una vida. Entonces, cuanto más destrucción tengas, más vida le quitarás. Por ejemplo, esta legión va a quitar 274 de destrucción y esta 475. Entonces, cada ficha tiene una vida de 500. O sea, si conseguimos llegar a destrucción 500, ¿vale? Lo conseguiremos con infantería. Lograremos quitar la ficha de un solo ataque. Para eso necesitamos tener los héroes lo más alto posibles. ¿Vale? Con los 3 héroes infantería nivel 7 llegamos a 529 en mi caso, porque tenemos que subir la habilidad 1 y la 6 a nivel 10 para poder llegar cómodamente a esos 500 puntos. Eso por un lado. Mínimo 2 legiones, con 3 héroes desbloqueados. Y las otras 2 legiones con 2 héroes mínimo. Si pueden ser 3 legiones con 3 héroes, mejor. Pero lo ideal es tener 2 con 3 héroes y el resto pues con 2 héroes mínimo. ¿Vale? Estas 2 legiones las podemos usar con... Lo bueno de Rock es que no hace falta tener héroes al máximo. Con tener 3 o 4 es suficiente. A máximo la habilidad 1 y la 6, ¿eh? Entonces, movemos los héroes, nos los llevamos aquí, los 2 mejores héroes que tengamos, ¿vale? Ponemos caballos, ¿vale? Pongamos que yo tengo tropa 8, pero porque estoy más avanzado en Rock 3. Pero en Rock 1 con caballería nivel 7. ¿Vale? Y esto lo usaremos para ocupar terrenos. Y luego cuando queramos eliminar fichas, sacamos los héroes, nos los llevamos aquí, ¿vale? Y quitamos fichas. Eso a nivel de héroes y legiones. A nivel de armadura, lo recomendable es llegar con la armadura morada. Si tenéis la azul, pues la azul, pero alguna pieza morada sería lo ideal. Cuanto más mejor sea la armadura, pues más daño hará, más defensa tendrá, más velocidad tendrá la legión y menos pérdidas de tropas tendremos. Legiones. Aquí tenemos los campos, que si queremos aumentar el poder de destrucción, tendremos que subir ese campo de entrenamiento para que quepan más héroes, más soldados, y con las habilidades de los héroes 1 y 6 a nivel 10 para que quepan más soldados y poder llegar a ese poder de destrucción. Lo dicho, no paréis, no dejéis nunca de crear tropa, ¿vale? En cuanto se termine una tropa, poner a hacer otra. Y los viernes, que es el día de entrenamiento, full entrenamiento de tropa. A nivel de tecnología es interesante tener las instalaciones médicas lo más alto posible para que la velocidad de curación sea lo más rápido posible y el coste de curación lo más rápido posible, y asuntos básicos para poder hacer más tropa, más tropa y que cueste menos. Y luego, a nivel de héroes de desarrollo, tenemos el doctor de Bla Plaga y el médico, que esto sería interesante, estas habilidades, ¿vale? La velocidad de curación, el costo de curación, reduce el costo de curación y la velocidad de curación. Esto es interesante ir subiéndolos de poco a poco
porque en Rock se gastan muchos recursos curando tropas. Entonces lo ideal es tener el tema del hospital, tenerlo, no lo dejéis apartado porque es muy importante. O sea, al final no es gastar menos, sino que te salga más barato, ¿vale? Curar porque al final vais a usar la tropa y la tropa va a ir al hospital. Entonces, como va a ir sí o sí, necesitáis que curar esa tropa sea lo más rápido posible y con el costo mínimo posible. Dicho esto, con los requisitos para poder jugar Rock, pues os hago un pequeño resumen de todo lo que es el, la interface de la batalla del Rock. Venga, vamos a ello. Hola, buenas. Os voy a hacer un mini tutorial de Rock. Vale. Lo principal de Rock se basa en la lucha de territorios. Entonces, hay unas guerras 3 veces a la semana, martes, jueves y domingo, donde tienes que conquistar o destruir las fortalezas enemigas. Entonces, si nos vamos aquí al centro de eventos, veremos que va a comenzar dentro de 5 días la batalla del caos. ¿Vale? Dentro de 5 días empiezan las primeras guerras. Entonces, entramos en batalla del caos y aquí vemos 4 pestañas. La primera pestaña es el ranking de todas las alianzas de todos los reinos. ¿De acuerdo? Estos puntos de temporada de alianza se consiguen principalmente ocupando territorios, ¿vale? Luego, en la guerra, si ganas al adversario, le robas puntos de temporada y te los quedas tú. Dentro de temporada, la pestaña temporada, estamos en inteligencia de alianza. En inteligencia de alianza veremos el ranking de puntos de temporada individuales, lo que se ha hecho esta semana y el acumulado. Y luego en registro pues veremos las guerras. Aquí podemos ver los miembros que tiene la alianza, los puntos de temporada que ha hecho la alianza y... No, esto es el ranking y esto es la cantidad de miembros que tiene. Ok. Aquí en ver recompensas pues veremos las recompensas que tendremos según el ranking en el que quedemos. ¿Vale? A mayor ranking pues mayores son las recompensas. La finalidad de Rock, que son 3 temporadas, es conseguir los mayores puntos de especialidad posibles, porque en la 4ª temporada es el Edén, y el Edén es muy duro porque necesitas mucha tropa y muchos puntos de especialidad para poder repartirlos en las 3 especialidades. Y los premios de temporada pues son, digamos, la guinda del pastel. Pero básicamente Rock, la mayoría de gente se mueve por los premios, ¿no? Intentar ponerse una alianza lo más fuerte posible para poder conseguir héroes de temporada lo más fuertes posibles, pero básicamente en general lo que se tiene que ir es a por los mayores puntos de especialidad posible. Vale. Aquí tenemos los territorios que iremos ocupando. Tenemos los espacios vacíos, las granjas abandonadas, los campos de piedra usados, mina derrumbada, campo de madera y fábrica de vino. Estos y estos te dan materiales militares que te ayudan a subir los campos de coalición. Los campos de coalición, ¿para qué sirven? Sirven, cuanto más alto es, mayor nivel de territorio puedes ocupar. Luego, las minas derrumbadas y los campos de madera rotos te dan materiales de construcción. Los materiales de construcción sirven para subir los talleres de primera línea, la fortaleza de asalto y la fortaleza de fuerza. Talleres de primera línea, ¿qué nos da? Son los que producen los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí elegiremos con esto y esto nos da materiales militares que nos ayudan a subir el campo de coalición, y estos nos dan los materiales de construcción que nos ayudan a subir los talleres de primera línea.
Y esto que dan poquitos, dan los dos materiales, dan tanto comida como materiales de construcción. De acuerdo. ¿Qué más? Esto sería la vista previa. Vale. En las especialidades, normalmente los castillos principales, se sube el azul hacia la izquierda. O sea, tenemos una línea de producción, ¿vale? Tenemos una línea de producción que es esta aquí. Uy. Para desbloquear el resto de líneas, tenemos que irnos al azul hacia la izquierda. Nos vamos al primer cruce, veremos que aumenta una fila de procesamiento. ¿Vale? Tendremos que ir por arriba, que aumenta la velocidad de producción, y si vamos por abajo, la cantidad de recursos por cada línea. Entonces recomendamos ir por arriba para aumentar la velocidad. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Lo recomendable es mínimo una línea más. Si pueden ser dos, si es al principio de rock mejor dos líneas para aumentar la producción. ¿Vale? Hacia la derecha, por cada edificio que tengamos, en cada cruce, aumentará la fidelidad. La fidelidad es lo que se aumenta subiendo los edificios de campos de coalición. Vamos a verlo. Si yo clico aquí en un campo de nivel 9, nos vamos a ver, nos dice que mi fidelidad es 100 y la influencia es 3100, ¿vale? La influencia, digamos, es la fidelidad, por así decirlo, de ese territorio. Para poder ocupar este terreno tenemos que llevar nuestra fidelidad al nivel de influencia de ese territorio. O sea, por cada nivel que subamos de un campo de coalición nos da 100 de fidelidad. O sea, tendríamos que subir 30 niveles los campos de coalición. Pero el nivel máximo de cada campo de coalición es 20. Por eso se tienen que construir 4 fortalezas si la alianza va a participar activamente en Rock, y son muchos activos. Entonces se recomienda construir todas las fortalezas, porque por cada fortaleza puedes construir un campo de coalición, que serían 20, 40, 60, 80 puntos máximos, ¿vale? Entonces podrías llegar a espacios, a minas, a fichas altas. Eso sería para ocupar territorios. ¿Qué nivel se recomienda? Pues lo ideal sería 3 líneas de producción, 2 para producir comida, ¿vale? Materiales militares para poder subir los campos de coalición, y una siempre construyendo, o sea, generando materiales de construcción para ir subiendo los talleres de primera línea. Entonces, la idea es coger primero, entramos en el evento de rock, ¿vale? Nos vamos al edificio que ha construido el R5, y aquí construimos nuestros edificios, ¿vale? ¿Cómo construimos los edificios? Clicando aquí en construir, y aquí tenéis taller de primera línea, campo de colisión, fortaleza de asalto y fortaleza de fuerza. Directamente, si tenemos alguno por construir, pues clicamos en taller de primera línea y aquí nos dirá que no está la alianza 2 construida, entonces tenemos todos nuestros edificios construidos, ¿vale? Los construimos todos. Entonces empezamos y vamos primero a por una ficha de nivel 1, ¿vale? Ocupamos esta de nivel 1, luego buscamos una de nivel 2, luego una de nivel 3 y luego una de nivel 4, ¿vale? La de nivel 1 y la de nivel 2 las puedo ocupar fácil, pero aquí ya tendré que... hasta nivel 3 fácil, ¿vale? Porque está en verde, pero nivel 4 ya me pide que tenga 200, porque el fanatismo es 200, pues subiendo un nivel el campo de coalición ya podré ocupar la ficha de nivel 4, ¿vale? Se trata de eso, tienes que para poder ocupar una ficha de nivel 2, primero tiene que ser la de nivel 1, si quieres ocupar ficha de nivel 3, primero tienes que pasar por la 2. Entonces al principio ocupas todas las fichas de nivel 1 que puedas, empiezas a producir materiales, los vas procesando,
Y una vez que ya tengas suficiente nivel como para ocupar todo ficha nivel 4, ¿vale? Pues ya abandonas las fichas de nivel 1 y las fichas de nivel 2 y te dedicas a ocupar fichas de nivel 4. Así aumentará la producción de materiales, ¿vale? ¿Qué más? Pues básicamente es eso, o sea, diariamente lo que hay que hacer es gastar toda la energía, toda la energía de las 4 legiones ocupando fichas, ¿vale? Y una vez ocupado todo, como para llegar a, por ejemplo, a esta ficha de nivel 1 tienes que haber pasado por un espacio vacío, pues tienes que coger y todos los espacios vacíos abandonarlos, ¿vale? Los abandonas, clicando aquí sale el listado y los abandonas todos. Y así tendrás espacios libres porque aquí tienes, ¿ves? Esto de aquí son la cantidad máxima de tierras que puedes ocupar. Llegará un momento que llegarás a 22, entonces ¿qué tendrás que hacer? Pues liberar fichas las más bajas que tengas para poder seguir ocupando más fichas. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Por ejemplo, que las especialidades te dan unas bonificaciones. Entonces, como os decía antes, yo recomiendo, mira, que estos son 3 puntos, más 3 puntos, más 3 puntos, 9, más estos otros 3, 12, 15, 16 y 17. O sea, los primeros 17 puntos vamos por aquí arriba. A partir de aquí, lo recomendable, ¿vale? Porque para poder conseguir puntos de especialidad tienes que subir honor. Y el honor es esto de aquí, ¿vale? Esto es el honor. ¿Y el honor cómo se consigue? Pues ocupando fichas y haciendo misiones que ahora os las enseño. ¿Vale? Pues por cada punto, cada vez que tengas un punto, puedes repartirlo donde tú quieras. Entonces, yo recomiendo, como lo principal es subir honor para conseguir puntos de especialidad, es irse al color verde e ir por aquí por la izquierda. La izquierda que dice valor de honor ganado 3% después de la actualización de edificios de honor. O sea, cada vez que actualizas un edificio de honor, ganas un máximo 9%. Y entonces sigues por aquí por el centro, otro 9%, otro 9%, y cuando llegas aquí, esto es una habilidad que la activas, ¿vale? Que durante 2 horas puedes conseguir un 50 más por ciento de honor, ¿vale? Y el nivel máximo es el doble. Entonces, interesa ir por aquí para conseguir el mayor honor posible, para conseguir los máximos puntos de especialidad posibles. Eso es cuando estamos al principio, ¿vale? Cuando empezamos rock y tenemos pocos puntos de especialidad, es mejor ir por aquí para avanzar más rápido. ¿Por qué yo he ido por aquí? Porque esta cuenta es una cuenta granja, ¿vale? Para defender, ocupar fichas, eliminar fichas moradas cerca de las construcciones. Entonces, por aquí lo que hace eh, es ir más rápido, velocidad de marcha hacia el territorio. Entonces me interesa ir rápido, por eso voy por aquí, con las granjas, ¿vale? Para poder ir más rápido, básicamente. Porque al final con una granja no la vas a usar en rock para mucho más que para eliminar fichas y defender y poco más, ¿vale? Entonces, ¿qué me dejo? Bueno, aquí estos son de combate, ya cuando tienes muchos puntos de especialidad, pues puedes ir por aquí, consigues más daño durante el asedio, y etcétera, etcétera. Hay otras opciones, por ejemplo, hay gente que sube por aquí arriba, ¿vale? Para mejorar los héroes y subir más experiencia, pero no vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando tienes Mira, me voy a mi cuenta principal. Cuando tú tienes unas fichas altas, la propia ficha, cuanto más alta es, tú puedes enviar las legiones a entrenar. Entonces, yo me voy a una ficha de nivel 10, por ejemplo, y le doy aquí a estrategia, entrenamiento especial. Esto gasta 50 energía, ¿vale? Y si le doy a atacar y envío una legión con 3 héroes que no estén al máximo, que no sean nivel 50, pues cada héroe conseguirá 170.000 de experiencia. Así es como se pueden subir los héroes, ¿vale? Y si haces esta compra, puedes subir 5 veces más, ¿vale? ¿Qué más?
Esos son los puntos de especialidad, para qué sirven, básicamente, ¿vale? Como veis, mira, aquí tengo el espacio vacío, pues mira, clicamos así y estos pues los puedo abandonar. Y vamos a tomar una ficha, que quedan 5 minutos y voy a tomar a ocupar alguna ficha para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, clicamos aquí, le damos a ocupar y vamos para allá. Vale, mientras tanto os voy explicando también otro concepto de rock, que este simplemente sirve para... Bueno, ahora os lo explico. Mando la talla, que quedan 5 minutos. Y os explico por qué voy tan rápido, porque quedan 5 minutos, porque cada 8 horas se reparten los premios, ¿vale? Entonces, si entramos aquí en la batalla del caos, vamos a territorio, veremos aquí que hay un ranking, ¿vale? Un ranking en el cual cuanto más alto estés, mayor oro consigues. Simplemente consiste en eso, ¿eh? El que cuanto más puntos influencia tengas, la influencia ¿ves? Clicamos aquí, la influencia, le das a ver, aquí tienes valor de influencia, ¿ves? Influencia. Antes os he explicado que tenías que llegar aquí para ocupar, no es aquí, el fanatismo de los rebeldes, disculpad, fanatismo de los rebeldes, necesitas 2700 para ocupar esta ficha. La influencia es para los premios, ¿vale? Entonces, cuanta más influencia tengas, más alto quedas en el ranking individual y mayor oro consigues, pero solo sirve para eso, ¿eh? Es una tontería, ¿eh? Ir a por ficha que intentar quedar primero, porque al final es oro lo que te da, nada más. Lo que sí que es importante es en el... Me voy a por esta también. Lo que es importante... a ver, que se me había olvidado. Ah, sí, 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 conseguir mucho punto de honor. ¿Cómo conseguimos muchos puntos de honor? Porque ocupando ficha vas a hacer bastantes puntos de honor a la larga también. Entonces, si ocupas las fichas estratégicamente, aquí en misiones, ¿vale? Entras aquí, clicas aquí y tienes las misiones principales, ¿vale? Las misiones diarias y luego las de batalla del caos. Aquí que te dice que por ocupar 15 minas derrumbadas obtienes, mira, 160.000 puntos de honor. Otros 160.000. Por actualizar edificios también. 60.000 más 10 medicinas. Ocupar campos de mina derrumbada. Vale. Y aquí, y luego cuando ya haces alguna guerra o te vas a ocupar tierras en otro reino, pues tienes plan de expansión, te da un territorio más. Esto está muy bien, ¿vale? En la primera guerra es ideal ocupar fichas en otro reino para ir ampliando el plan de expansión, o sea, ampliando la cantidad máxima de fichas que puedes ocupar, ¿vale? Es la única manera de poder ocupar muchas fichas, tener más, hacer más puntos de temporada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también por la influencia, mira, por subir la influencia también te dan. Y enemigos, aquí también, por atacar edificios de honor enemigos, también te dan puntos de honor. Esto es en las guerras, pero hay un truco. Coges la alianza de granjas, ¿vale? La alianza de las granjas. Puede construir también un edificio. Te vienes aquí al lado de tu AC principal, ¿vale? Construyes por aquí cerca la alianza de granjas, ¿vale? Y atacas los edificios con tropa débil y por cada ataque, pues obtendrás un punto de estos. Ocupación de tierras, edificios de honor. Por un ataque te darán todo esto. Y luego por 2 ataques, por 10 ataques, etcétera, etcétera. Creo que no me dejo nada. Así que, pues nada, yo qué sé. Si se me ocurre alguna cosa más de rock,
me preguntáis o subo otro vídeo. Adiós.